Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puedes leer en el título, en el video de hoy vamos a estar mostrándote unos pequeños micrófonos, o en concreto un pequeño micrófono que es bastante interesante para el precio que tiene y lo que podemos hacer con él. Se trata nada más y nada menos que el Lavalier Microphone. Es un micrófono bastante competitivo en comparación con otros micrófonos para hacer contenido en línea, como por ejemplo este mismo, para poder grabar los videos. Recuerden que a la hora de uno realizar producciones audiovisuales, videos o cualquier trabajo para subir en línea, ya sean videos de YouTube o lo que sea, el audio, además de la calidad de video, el audio es algo bastante importante que tenemos en cuenta a la hora de realizar nuestros videos. Y por eso en el día de hoy vamos a hacer un unboxing a este micrófono, que son de los que se cuelgan en la ropa para que podamos captar una mejor salida de audio. Esta es la caja, bastante compacta, bastante pequeña. Según lo que dice la descripción de la misma, tiene captura de audio omnidireccional. Es un micrófono de alta calidad y tiene una cancelación de ruido. Vamos a ver si todo eso se traduce a la vida real, si no es solamente paperwork, como dicen. Así que vamos a hacer el respectivo unboxing. Vamos a quitarle la cinta que está por acá y vamos a hacer el respectivo unboxing de estos baratos micrófonos, o este barato micrófono. Como pueden ver, viene así en una pequeña funda Ziploc. No se encuentra más nada en la caja, la podemos hacer a un lado, y esto es todo lo que vamos a contener aquí en el paquete: el micrófono dentro de una funda Ziploc. Procedemos a destapar. Vamos a ver qué tal luce este micrófono Lavalier. Como pueden ver, viene así, bastante compacto. Vemos que tiene un puerto de 3.5 milímetros, un mini jack, y tiene también una entrada aquí. Vamos a ver para qué sirve esta entrada más adelante. Este cable de este micrófono tiene una longitud de 1.5 metros, lo que va a ser suficiente para que alcance desde nuestro celular o desde donde sea que lo conectemos hacia nuestra ropa. Cuenta con un clip, el cual fácilmente se engancha a nuestra ropa, y así podremos captar el sonido que provenga de nuestra boca. También podemos separar esto de aquí. Cuenta también con esta espuma o pequeña esponja que ayuda a las P. Recuerden que en los micrófonos, cuando pronunciamos la palabra P o B, hacemos un sonido como medio. Entonces esta esponja es lo que evita que las P's y las B's se escuchen así tan pronunciadas. Podemos también, si queremos, retirar el micrófono de este ganchito y utilizarlo así de manera suelta para otros propósitos, pero en el caso de este lo vamos a dejar aquí porque es bastante bueno tener la facilidad de poder engancharlo en nuestra ropa. No te voy a mentir, obviamente, diciéndote que este micrófono tiene la mejor calidad del mundo, pero para el precio, como pueden ver aquí en la caja, esto me costó 365 pesos dominicanos, lo que traduciéndolo a dólar son aproximadamente $6. Y está bastante bien para $6. Un micrófono que te pueda brindar un audio decente. Lo vamos a escuchar en breve cómo se escucha el audio saliendo de este micrófono, y la flexibilidad que tiene de poder aquí conectar. Como pueden ver, tiene un puerto. Esto sirve para que podamos conectar unos audífonos y podamos monitorear en tiempo real lo que estamos hablando. Si quiere decir que yo, si conecto este micrófono hasta donde yo estoy grabando y le conecto unos audífonos aquí, puedo en tiempo real escuchar mi propia voz mientras yo voy hablando aquí. Tipo emisora, como cuando están las personas en un programa de radio, en una emisora, se van escuchando al mismo tiempo. Pues ese mismo efecto se logra con este micrófono. Bien, ahora mismo están escuchando mi voz a través del micrófono Lavalier. Lo conecté a la cámara para ver cómo se escucha. En verdad no sé cómo se escucha porque todavía no lo he escuchado. O sea, no he escuchado un video con el audio proveniente de este micrófono, pero cuando esté editando este video me daré cuenta si tiene buena calidad de audio o no. Ustedes en los comentarios juzguen si para el precio de este micrófono de solamente $6 estadounidenses vale la pena para por lo menos empezar cualquier proyecto aquí en YouTube. Es una opción bastante viable, bastante buena para comenzar y a buen precio. Así que nada, chicos, vamos a despedir este video utilizando el Lavalier. Espero que se escuche bastante bien y que no me deje en decepción. Si así fue, no se olviden de dejar su manita arriba, que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal y de estos videos. Así que ya saben, nos vemos en una próxima entrega.